Buenos días, amigos. Nos encontramos de nuevo en esta propuesta para seguir caminando hacia a esa aprehensión de la verdad. Y como había dicho en mi pequeño video donde explicaba algunas cosas de esta forma o este método de aproximación a la verdad, y había citado a Antonio Machado, aquí tienen, y quiero comenzar con esto, que había dicho el poeta sevillano y que nos puede ser de una gran ayuda en ir buscando la verdad en caridad. Sobre todo, como me había referido más de una vez, en un momento histórico que está lleno de incertidumbres, que no hay evidencia respecto a lo que es la realidad. Es decir, hay una sociedad líquida, donde nuestro yo está completamente desarticulado. Y en eso yo creo que la filosofía puede ser una gran ayuda, puede ser una luz que comienza a iluminar el camino. Hoy quisiera compartir con ustedes la aclaración de algunos conceptos, algunos ya los mencioné, pero quiero ir yendo con cierto detalle, con cierta profundidad, porque esa es la única manera de tener una madurez en el juicio posterior sobre cuestiones políticas. De nuevo, ¿cuál sería la alternativa y cuál es nuestra propuesta? Fundamentalmente, aquí no es formar una suerte de estructura o de doctrina o de ideología que va a defender fundamentalmente el pensamiento clásico, el pensamiento cristiano, sino compartimos en ese contexto, en ese mar embravecido, la autoconciencia de la persona, que eso es vital. Tengamos en cuenta que acá ninguna institución está a salvo. Y cuando uno dice ninguna, es una afirmación universal. Y yo creo que eso es un diagnóstico bastante certero. Pero volvamos a nuestra intención hoy, o vuelvo a nuestra intención hoy. Quiero ayudar, si es posible, a iluminar o aclarar ciertos conceptos, ciertos presupuestos de esa manera de la filosofía que vamos a proponer. ¿Y cuáles serían ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que discernir? Yo llamaría la cuestión de la razón o del intelectualismo, las emociones, los afectos. El tema del naturalismo aparece de nuevo aquí, porque es importante en la manera en que ha influido o influye de manera planetaria como cosmovisión.
la razón misma. ¿Qué podemos más decir de la razón para ir comprendiéndola cada vez mejor? Y también la fe. Y por último, algo que ya anteriormente había elucidado ciertas cuestiones, el conocimiento y el cristianismo. Volviendo a nuestro punto de partida. Siempre cuando yo toco ciertos temas, trato de darle una impostación histórica. Es decir, cómo se puede entender ese tema que estamos buceando, digamos, en un contexto histórico. La filosofía en ese sentido es histórica. Y tratar de ver cuál es el problema. Es decir, cuál es la pregunta que surge. No podemos comenzar de una respuesta a un problema que aún no ha tenido una pregunta. Por lo tanto, esa autoconciencia que vamos a tener de esa realidad es histórica y es problemática. Problema, aquello que tenemos enfrente. A veces vamos a ver que ese problema no es solamente un problema, es un misterio. Y eso exige preparación, disciplina, atención. Es un amor que nos lleva. Es un amor a la verdad. Por eso comenzamos con esto, o quiero rememorar, esa filosofía es una reflexión, es un pararse a mirar la realidad y comenzar a pensar. Y ver cómo ese mundo que se nos da con todos sus objetos, ¿qué es ese mundo? ¿Qué es qué es ese ser que está ahí? Y ahí consideramos todos los objetos que se me dan en el mundo. No solamente los objetos vitales, no solamente aquellos seres del mundo biológico, sino también aquellos objetos culturales. Yo puse ahí los textos sagrados. ¿Cómo consideramos nosotros textos que se nos han venido de lejos? ¿Cómo sabemos que aquellos textos son sagrados? Hacemos una reflexión sobre filosofía. En este caso sería filosofía sobre el hecho religioso. Pero en todo caso, y vuelvo a insistir, el punto de partida es la experiencia. Yo pongo entre paréntesis cristiana porque es mi experiencia. Puede ser no la experiencia de alguien más, pero sí, yo como ser arrojado, pues como ser en el mundo cuya vida fue donada, tengo esa experiencia como punto de partida y me comunico a través de un lenguaje. Dicho esto, ¿cuál es un primer punto que me gustaría volver a insistir? La influencia que tiene lo que se ha dado a llamar el intelectualismo. No me estoy refiriendo acá solamente, no me estoy refiriendo aquí a una actitud intelectual que es legítima, sino aquella actitud o aquella postura filosófica y que se da en otros campos, donde la conciencia del sujeto o la reflexión misma o la inteligencia son lo prioritario, lo principal, casi exclusivo. Y todo lo demás creado por esa conciencia, esa reflexión. En donde lo superior del sujeto humano es el pensamiento. La realidad que está ahí existe en tanto en cuanto se la piense, es lo inferior. Por lo tanto, no se parte de una observación de esa realidad de las cosas que me van a dar a mí o que nos dan la multiplicidad de la realidad, las cosas que se mueven. Yo parto de una autoconciencia del pensamiento y del pensamiento llegado a un extremo consigo mismo. Esa es una tentación de la tradición de Occidente. Se nota de manera llamativa en la modernidad a partir de 1550, 1600. Hoy día tiene cultores numerosos dentro del campo
de, de la elaboración de formas de pensar. Ya un ejemplo muy concreto es la forma de la ingeniería social. Yo tengo un proyecto político que lo pienso y ese es el mejor proyecto político que yo puedo aplicar a la realidad. Y tenemos que esforzarnos en que esa realidad se vaya ajustando a ese proyecto, porque ese proyecto nace de un grupo de personas que realmente reflexiona. Es una élite pensante. ¿Tiene esto algo que ver con un sentido mucho más real de la democracia? Posiblemente no. Esa es una consecuencia muy ideologizada o ideológica del intelectualismo. Por lo tanto, nosotros podemos decir, o uno puede decir, bueno, sí, la inteligencia es constitutiva de la persona, pero no es lo principal. Es importante, es fundamental, porque si no, no tengo respuestas ¿a qué? A mis afectos, a mis emociones, al querer libre, a la libertad. Las emociones juegan un rol vital en el desarrollo, en el conocimiento, en la labor propiamente del pensamiento. La emoción del miedo, la emoción de la ira, la emoción del amor. Es decir, hay una serie de elementos fundamentales o dimensiones que hacen que la conciencia sola, la reflexión sola, la inteligencia sola no nos dan una explicación satisfactoria sobre la realidad moral, sobre el hecho religioso, sobre la acción política. Es decir, el corazón juega un rol preponderante, no solamente, de nuevo, la inteligencia, y mucho menos la inteligencia o la razón pura, limpia de afectos, como en un momento va a decir Kant. Seguimos un poquitito más. Los afectos que ya anuncié con el intelectualismo son constitutivos de la experiencia humana. Son como a veces yo digo la ventana a través de la cual nosotros entramos dentro de esa pieza inmensa que es nuestro yo. Hay un amasijo de sentimientos, de emociones. Y eso es lo que nos da solidez a ese punto de partida, yo con nosotros en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy afectado. Para mí el mundo en el cual yo existo de manera concreta no es neutro. No es neutro en el sentido que yo ya tengo ciertos afectos. Y para mí esos afectos tienen un significado. Hay una tonalidad en los afectos. Sea una sonrisa, una lágrima, hay un lenguaje. No es lo mismo una persona que tiene un estado de ánimo triste que una persona que está jubilosa. Hay un lenguaje. El lenguaje es una manera de experimentar esa realidad. No quiere decir esto que yo reduzca todo esa unidad humana, esos sentimientos. Esos sentimientos tienen un rol. Si nosotros damos un rol exclusivo a esos sentimientos, llegamos a algo muy común en la cultura actual, el emotivismo. La emoción es el único criterio de certeza o de verdad. Yo diría más de certeza, como dicen los emotivistas, que ya no existen formas de entender intelectualmente el bien y el mal. Es una cuestión de emociones. Esa es, de nuevo, una reducción del sentimiento, de la emoción. Así como mencionaba antes, la reducción de la inteligencia a un intelectualismo. Es decir, no es una cosa ni la otra, es ambas cosas.
En la historia del pensamiento, sobre todo siglo XVII, en la modernidad y también en el siglo XX, y continúa hasta nosotros, la afirmación que somos como un amasijo de sensibilidad. Pero no podemos afirmar que la reducción de todo nuestro ser se reduzca a estos sentidos, vuelvo a insistir. Pero al mismo tiempo reconocer que los sentimientos me invitan a abrir la mirada, a escuchar al otro, me interpelan como persona. Persona que no reduce todo su ser a mera racionalidad, sino uno es algo más. Yo creo que este es un gran aporte que en el siglo XX, en el rechazo a ese sentido de una ciencia meramente empírica de la realidad, el rol de las emociones o el rol de esas experiencias va a ser señalado por la fenomenología de Husserl. También estudios hermosos de Edith Stein sobre la experiencia cristiana. Pero en todo caso es justamente tener en cuenta estas dimensiones del ser humano. El tercer punto, y vuelvo a insistir, es el naturalismo, que conforma esa cosmovisión, que es lo inverso al intelectualismo. Es decir, todo se puede explicar por los mecanismos biológicos, genéticos del ser humano. El ser humano es una pieza de la naturaleza, es una evolución de la naturaleza. Pero en última instancia todo tiene una explicación, utilizaría un lenguaje mecanicista o genética. Yo creo que todo se reduce, si esto es así, en la explicación de lo superior, la inteligencia, la mente, la voluntad, la libertad, por lo inferior, el mecanismo biológico del cual estamos hechos. O sea, el ser como tal se va a reducir a un ser meramente empírico. Con esto vamos a tener dificultades si tenemos una cosmovisión naturalista, saber qué es la historia. ¿Es la historia el proceso del tráfico de libertades entre los individuos o la historia es simplemente algo predeterminado biológicamente? ¿Qué es el mal? Bueno, el mal es simplemente el resultado de ciertas actuaciones de la naturaleza que están causando morbo en sujetos. Pero en sí no es algo que supone un valor o un disvalor respecto a la realidad. Es decir, no hay realidad ahí ontológica, todo se reduce a una cuestión de orden material. Avanzando un poco más y aclarando un término que ya mencionamos varias veces, el término razón, quiero dar una pincelada. Razón sí es el logos, capacidad de conocer, de autoconocerse. Es lo que Sócrates dice, una persona que no ejercita esa capacidad de autoconocerse es como que no vive en su propia dignidad. Es decir, la dignidad está en esa capacidad nuestra de autoconocernos. Y cuando conocemos en un sentido propio, o yo diría, agregaría, clásico de la razón, las cuestiones empíricas, visibles, empíricas, que podemos aprender con los sentidos, pero también lo supraempírico. También el tema de la libertad, el tema de Dios. Podemos conocer todos esos factores de la realidad. Podemos conocer de la misma manera, con el mismo nivel de profundidad. Posiblemente no. Hay grados del conocer. Es decir, la razón va a tener
formas de penetrar en esa realidad. Pero sí, esa razón tiene una confianza. ¿Por qué? Porque esa realidad creada es una realidad que en sí misma es inteligible. Tiene la posibilidad de ser conocida. Recordemos que estamos dentro de esa tradición, de ese realismo con filosofía genuina que habíamos afirmado antes. Pero si queremos comparar y ver en el contexto histórico ese problema de la razón, yo aquí les muestro de manera muy sucinta, quizás demasiado simple, aunque no es simplista. Lo clásico que se inicia con los primeros 27 siglos, hace 7 siglos antes de Cristo aproximadamente, que todavía continúa el mundo clásico. Algunos dicen, bueno, históricamente quizás comienza su decadencia en el siglo XV, 1500, quizás un poco antes, cuando comienza la modernidad, que sería a partir del 1600, y algunos sostienen termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y ahí comienza la posmodernidad. Yo por el momento dejo de lado eso en este cuadro. ¿Qué es lo que decía el mundo clásico? La razón es una luz, es una luz que me posibilita conocer de manera progresiva esa realidad que no se agota en lo empírico, va más allá, va a lo metafísico. Puede desentrañar lo que es ese principio de vida que es el alma, siguiendo a Aristóteles. Es decir, esa razón va a tratar de entender los primeros principios, las causas últimas, la contemplación de la verdad. Entender la verdad, desvelar lo que está oculto, eso es verdad. Y en última instancia, la contemplación de lo divino. Hay una teología en los filósofos clásicos. La modernidad cambia, la modernidad va a reducir justamente en ese intelectualismo, enfatiza una razón como autoconciencia, es la inteligencia que se conoce a sí misma, y con tal va a enfatizar, algunos casi de manera exclusiva, la subjetividad, y con ello va a fundar una nueva ciencia, es decir, la razón va a ser tal en tanto en cuanto conozca ese objeto meramente empírico y puede ser medible. La física, la matemática, la biología van a devenir ser las ciencias por antonomasia. Y la nueva política, no ya la ética anterior en el mundo clásico, sino el manejo del poder, la estructura, el ser el arquitecto que va a construir ese modelo social. Es decir, el modelo de racionalidad de uno y de otro es diferente. La modernidad tiene, yo diría, un empobrecimiento de la noción, del concepto de verdad. Luego vamos a tener más adelante la posmodernidad que incluso no va a tener un sentido, por lo menos ni moderno ni clásico, de la racionalidad. La fe. En este cuadro, yo creo que es muy ilustrativo. Una palabra, una revelación, un conocimiento, una sabiduría viene de lo alto. El ser humano recibe. Volviendo, no es una suerte de discusión, de argumentación, de clarificación. Es algo que se recibe y el ser humano que es un ser inteligente, que tiene unos afectos, que tiene un querer, va a examinar eso que se le propone.
Y va a examinar ese que se propone en tanto en cuanto tenga confianza, no solamente en aquel que le propone, sino en aquello que le es propuesto. Por eso, la fe es confianza, aceptación de esa propuesta. Uno dice, bueno, en la autoridad, sí, pero hay un escudriñar que va a ser pausado, va a ser lento, se va a dar en la historia de ese pueblo concreto que se le ha dado ese regalo de esa revelación. Y diría incluso ahí algo que tiene lugar, comienza a tener lugar en el debate en los primeros siglos del cristianismo, como que esa búsqueda filosófica parecería que ya no es necesaria porque se le recibe un regalo de aquella sabiduría que otros pueblos están buscando por ellos mismos. Pero se debe tener en cuenta un punto. Esa sabiduría que llega y uno tiene que aceptar es más oscura que la ciencia. La ciencia, por lo menos esa ciencia empírica, va teniendo corroboración, hay una verificabilidad. La sabiduría que viene, uno va elaborando una respuesta, va elaborando una razonabilidad de esa sabiduría y no es tan clara como esa ciencia. No quiere decir que no sea verdadera o no sea persuasiva. Pero el punto es que en la tradición, por lo menos de Occidente, en la tradición de relación del cristianismo y la filosofía, no hay una doble verdad. Es lo que es verdad para la filosofía y lo que es la verdad para la teología. Hay una íntima armonía, pero simplemente como un dato que es importante recordar. Luego podemos ir profundizando más. Pero esa fe, y uno puede cotejar con la razón, es un motivo, genera un deseo, porque hay un regalo. ¿En qué? En que uno quiere entender. Eso es lo que decía San Anselmo de Canterbury. Creo para entender. Me nace un apetito, porque aquello es tan fascinante que quiero aprender. Hay un deseo que va a surgir, y entonces yo busco entender. Porque es por eso, en el ámbito de esa luz que me ha llegado, yo trato de verificar si aquello que se me ha comunicado realmente es verdadero. Pistis en griego. La fe, la confianza. Logos en griego. Razón. Y una cosa curiosa, no diría curiosa, pero quizás mucha gente no conoce o ha olvidado. Yo lo recuerdo muy bien, la tarde en que el profesor Secundino Núñez vino a dar una de sus clases. Y al entrar, era una clase de teología, de teodicea o teología natural. Y al entrar en la clase, una de las primeras clases dijo: yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. A mí me llamó la atención, viniendo la frase de Secundino, decir, bueno, acá hay algo que yo no entiendo bien. Pero el punto que él quería comunicar era fundamentalmente el rol, el papel que juega en esa
búsqueda de la verdad última, la razón y la fe. Dentro de la experiencia propia nuestra en ese momento de la fe de la iglesia católica. ¿Y qué dice la fe de la iglesia en la Constitución Dei Filius del Vaticano, Concilio Vaticano I, 1870? Es algo muy interesante. Es de fe la pretensión de que la existencia de Dios es de razón. Es decir, si uno poco a poco va estableciendo los argumentos propios que en última instancia concluyen la existencia de Dios, ese conocimiento es de razón. Y uno tiene que asentir a esto porque un concilio lo ha definido, y lo ha definido como una verdad de fe. Esto parecería una paradoja, pero ¿qué quiere decir eso? Que uno, cuando cree en la existencia de Dios, estamos hablando aquí en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, es otro tema. Uno puede acceder a eso con la luz natural de la razón, como siempre decían los clásicos. No es simplemente un acto de asentimiento de fe, como un salto al vacío, como un salto casi arbitrario, si se podría utilizar ese término. Pero de cualquier manera, simplemente mostrar un poco en un fresco ese rol de la fe. En el mundo clásico, sobre todo en el mundo de los escolásticos, Santo Tomás, por eso hace una distinción, de nuevo distinción, o decimos nosotros unos matices. Una cosa es la razón, el preámbulo de la fe, así como hay un preámbulo en la Constitución que anuncia los principios y después hay una parte orgánica en la Constitución que establece las instituciones de cómo se organizan y que esas instituciones no se entienden si no se entienden ese preámbulo. También en la visión del cristianismo, en su filosofía, no se puede entender esas verdades de fe si no se comprende que hay una serie de verdades que son, que preparan, digamos, esas verdades de fe. Y son los preámbulos de la fe. Es decir, aquellas verdades que yo puedo conocer con la luz natural de la razón. La inmortalidad del alma, la existencia de Dios. Todo el patrimonio del valor de lo que es el ser humano. Todo puede ser accesible, una comprensión. Es decir, hay una teología de los filósofos. Teología en el sentido del Dios, de Dios, del infinito. En Aristóteles hay una teología. Hay una teología de los primeros filósofos griegos, decía Werner Jäger en su clásico libro, La teología de los primeros filósofos griegos. Hay una teología en Platón. Pero esa distinción tenemos que distinguir de verdades de fe, la Trinidad, artículos de fe, aceptar lo revelado. Hay una teología de los teólogos. Ahora, nada de esta teología en sus principios contradicen los principios de la razón. Son inteligibles en sí mismos. Entonces, ¿qué necesito yo para comprender, digamos, racionalmente la Trinidad? Distinguir para entender, saber qué es la persona, qué es la naturaleza. De nuevo, la clarificación del pensamiento. Clarificación. Lo peor que uno puede hacer es comenzar a discutir, pero discutir en un sentido muy negativo, sino es una clarificación que en última instancia nos lleve a la verdad de aquello que se ha propuesto. Y por último, concluyo con algo que ya había afirmado anteriormente. La fe entonces implica conocimiento, y a mayor conocimiento, mayor
mayor fe. Mayor fe, quizás esa afirmación necesitaría un poco de explicación, como si fuera que la fe tiene medidas, mayor madurez de la fe. Y el conocimiento nos viene por esa fidelidad a la realidad, la observación, el conocimiento que se nos ha dado de una revelación, y eso nos va enriqueciendo nuestro conocimiento, y por ende va conociendo nuestra fe. Entonces, concluyendo, puedo decir de manera muy sucinta: conocer para creer. Conocer. Puedo tener una creencia meramente irracional de la realidad, claro. Puedo tener una creencia totalmente arbitraria, por supuesto. Pero si yo soy un ser humano, y el ser humano tiene un intelecto, tiene un corazón, tiene una libertad, una historicidad, tiene deseo de conocer, dice Aristóteles. Es decir, aquí uno puede entender tan profundamente lo que Kierkegaard dice. El drama del cristiano es el drama del ser humano, drama del hombre, dice. ¿Cuál es el drama? Queremos conocer como seres humanos. Bueno, ese es el drama del cristiano. ¿Y qué diferencia entre ninguna? Porque si yo quiero conocer y eso aumenta la confianza que tengo en ese objeto, eso es muy humano. Busco las razones adecuadas, ciertas, esa adecuación a la realidad. ¿Voy a tener esas razones concluyentes que son así de otra manera? Posiblemente no. Somos finitos, somos limitados. La humildad. Por eso viene el diálogo, por eso viene el intercambio, la clarificación. Hay un conocimiento en el cristianismo, claro, Dios creó al mundo de una manera, todo lo que existe. Ocupamos un lugar, hay una dignidad, y la dignidad significa que no podemos ser un instrumento, sino somos un fin. Esto vamos a ver luego sus implicancias en la filosofía política, que es inmensa. Y cómo algunas cosmovisiones reemplazan, el naturalismo reemplaza totalmente. Y concluyo con esto. Reflexionar para creer. No solamente creer que nos provoca el reflexionar, sino reflexionar para creer. Intellego ut creda. No es una cosa o la otra, es ambas cosas. Es la realidad en su plenitud. El conocimiento, esa realidad es el logos, aumenta mi deseo de creer o aumenta la madurez de mi asentimiento a ese objeto. Y esa fe aumenta mi deseo de conocer. Es decir, hay una relación entre ambas. Yo creo que esa unidad del saber, de esa propuesta de filosofía, no es una unidad de confusión, sino de distinción. Con esto yo creo que termino estos conceptos, estas ideas que yo creo que son válidas. Hay una validez que viene de siglos y que se van puliendo, pero es una validez que se funda en ciertos valores permanentes, en que si uno tiene una idea bien
clara de lo que es lo intelectual, lo que es el afecto, lo que es la fe, lo que es la razón. Poco a poco uno va clarificando cuál sería la incorporación o la configuración de esta serie de conceptos en una realidad política. Y con esto termino y agradezco la paciencia de todos ustedes. Muchas gracias.